Nacional de Niños y el Ministerio de Salud se confirmaron más de 2.300 casos de maltrato infantil en nuestro país, la mayoría de ellos lamentablemente de abuso sexual, aunque también se han dado casos muy seguidos de negligencia hacia los niños y de abandono de los mismos. San José, Punta Arenas, Limón, donde las provincias donde más se registran estos casos. Los mismos familiares son los mayores agresores de los niños, padrastros, padres adolescentes, sufren estrés por crisis económicas, sentimentales, judiciales. Hay un montón de casos y un montón de causales, más bien, al respecto. La dirección del Hospital de Niños ha indicado que las atenciones por violencia a esta población se han duplicado desde el año 2006 y que ahora pueden recibir por día más de 10 menores en esta condición, una realidad terrible. Para analizar a profundidad este tema, tenemos una mesa bien variada, bien representativa. Hoy acá en RTN Revista nos acompaña el señor Gordon Jonathan Lewis de la UNICEF Costa Rica, doña Marcela González, Investigación y Desarrollo de Pan y Amor, doña Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños, y el diputado Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional, que además lidera la comisión que trata estos temas en la Asamblea Legislativa. Empecemos. Muy buenos días, gracias a todos y todas por estar con nosotros. Don Gordon Jonathan Lewis, es un tema global, es una pandemia mundial el maltrato infantil, lastimosamente. Bueno, eso es así y tristemente Costa Rica no se escapa de esa dura realidad. En el año 2013 UNICEF lanza una publicación que es inédita en el sentido de que recoge datos comparables de 195 países en el mundo. Esa publicación tiene un título impactante que es Oculto en plena luz. Oculto en plena luz precisamente porque todas las situaciones y todas las manifestaciones de violencia contra la niñez se dan precisamente bajo al frente de nosotros, bajo nuestras propias narices. Ese estudio concluye de que el fenómeno de la violencia contra la niñez y sus diferentes submanifestaciones, sea la violencia emocional, la violencia psicológica, la violencia física, el acoso sexual, etcétera, es algo que sucede día a día. No hay ningún país, independientemente de su estatus económico o nivel de desarrollo social, que se pueda escapar de esta dura realidad. Es una dura realidad que impacta a países pobres, a países de renta media, países de renta media alta, países industrializados, y en ese sentido nuestra alerta en ese momento fue que, continuando esta verdadera pandemia global, vamos a terminar con una nueva generación de niñas, niños y adolescentes que solo conocen y han conocido la violencia como el medio de interacción con sus padres, con sus familiares. Fundamentalmente lo que nos preocupa a partir de este estudio es que, como usted lo ha mencionado, el nombre del agresor por lo general de una niña en un país como Costa Rica tiene nombre y apellido, lo conoce como su papá, lo conoce como su tío, lo conoce como su hermano, lo conoce como el pastor de la iglesia, lo conoce como el maestro de la escuela. Y eso a lo que nos lleva, aterrizando en el caso de Costa Rica, que ustedes acá tienen especialistas en el tema, pero cuando ciertas encuestas nos dan a relucir de que casi el 50% de niñas y niños entre las edades de 2 y 14 años han sufrido en el último año alguna manifestación de violencia, eso lo que nos dice es de que el entorno familiar, el entorno comunitario y el entorno educativo, que paradójicamente deberían de ser las principales líneas de frente de protección integral para la niñez, se han convertido en los principales agresores de la niñez en el país. Doña Marcela González, de Pan y Amor, normalizada la violencia en nuestro país. Normalizada y reconocida. Cosificados los niños y las niñas. Exactamente, yo creo que ese es el punto clave. ¿Por qué normalizamos la violencia? Porque asumimos que el niño y la niña es un objeto de posesión de las familias, es un objeto en el cual el adulto, llámese papá, mamá, tía, puede tomar decisiones sobre su cuerpo, puede tomar decisiones de un estilo de crianza que ha asumido como típico, como normal, y el castigo físico y el trato humillante, reconocido por supuesto por la evidencia científica como violencia y con consecuencias nefastas
nefastas para el desarrollo integral de un niño y una niña, se asume como lo esperado y más bien se señala a aquellas familias que no lo utilizan como familias blandas, como familias no adecuadas, porque simple y sencillamente están criando niños y niñas que luego les van a levantar la mano a ellos mismos bajo la crianza popular. Y uno todavía, ¿verdad?, escucha en el decir popular de, es una barbaridad, es que como ahora las leyes no le dejan uno pegar una buena cuesteada al carajillo que se lo merece, ¿verdad? Y ese yo creo que es el punto, y lo decía don Gordon, es que si yo asumo que la violencia es un patrón de comportamiento normal, no voy a tener en mi inventario emocional y en mis recursos afectivos formas para resolver los conflictos de forma normal. Los conflictos son parte de nuestra vida, lo que no puede ser parte de nuestra vida es la violencia, la humillación, el acoso, la negligencia como formas de relacionarnos típicamente. Decía los datos ahora que estábamos presentando la información, doña Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños, 10 chicos y chicas al día llegan, que son los que llegan, ¿verdad? No quiere decir que ese sea el dato real, pero son los que llegan con algún tipo de maltrato a ser atendidos. ¿Eso es? Sí, es importante hacer una clarificación de los datos. Tenemos un promedio de 11 denuncias de posible violencia contra personas menores de edad por día. Esa fue la forma como arrancamos en las primeras 6 semanas de este año. Preocupa porque ciertamente no todos los casos de posible violencia al final se corroboran como violencia comprobada. Sin embargo, alrededor del 40-50% logramos documentar la existencia de violencia comprobada. Y preocupa porque el fenómeno a través de los años ha mostrado un incremento exponencial. Si nos retrotraemos al año 2006, en el año 2006 manejábamos 2,5 denuncias diarias por posible violencia, lo cual quiere decir que en una década hemos cuadruplicado esa cifra. Pero ¿cómo se lee la cifra, doña Olga? ¿Es que estamos como sociedad más empoderados para denunciar o es que están ocurriendo más casos de violencia? Bueno, eso científicamente no se lo puedo responder en este momento porque podrían ser las dos cosas. Ciertamente, la sensibilización hacia la comunidad de que la violencia infantil, ninguna forma de violencia, debe ser admisible y que es algo que requiere ser denunciado, podría incidir en el aumento de nuestras cifras. Esto se ha visto en otros países del mundo también. Cuando la sociedad se concientiza, aumentan las denuncias y evidentemente las cifras suben. Pero nos preocupan algunos rasgos particulares, ya no en el aspecto cuantitativo, sino en el aspecto cualitativo. Exacto. Es decir, la gravedad de los casos que estamos recibiendo, el ensañamiento hacia el niño, la tortura en muchos de los casos. A mí no me gusta hacer referencia a casos anecdóticos, pero no sé, hoy me siento obligada a hacerlo. Todos los días yo voy a dar una vueltita en la mañana a ver los niños más graves del hospital. Y ayer fui a ver una niñita que recibimos la semana pasada, proveniente de la zona sur del país, que recibió un trauma brutal en la región del cráneo, que le produjo una fractura de cráneo, una hemorragia intracerebral, y que está con la mitad de su cabecita pues rasurada porque la acaban de llevar a la sala de operaciones, con la mitad del cuerpito paralizado, con múltiples lesiones, moretones en el cuerpito, y la mirada perdida, y uno piensa, ¿cuál es el futuro de esa bebé? ¿Qué le espera en la vida? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para recibir de la sociedad un trato así? Esto verdaderamente creo que a todos nos toca el corazón y a todos nos obliga a hacer algo más. Qué valor. A mí me parece, bueno, además tengo una incapacidad para poder confrontar el dolor terrible. Don Fabricio Alvarado, diputado, además que, como decíamos ahora, preside la comisión encargada de tratar estos temas. Don Fabricio, son leyes, ¿cómo transformar el corazón de la sociedad costarricense en este sentido? Claro, a ver, hay una crisis de valores terrible en nuestro país. Cuando diputados como este servidor y otros que hemos hablado de este tema
nos enfocamos en el tema de principios y valores, se nos señala de muchas cosas y se nos trata hasta de religiosos, cuando el tema de principios y valores va mucho más allá de una fe particular. Se ha perdido el valor de la familia, se ha perdido el respeto hacia los mismos de la familia. Si usted no respeta y no puede resguardar la integridad de los que están dentro de su casa, menos aún lo va a hacer con los que están fuera de su casa. Lo que cuenta la doctora Olga Arguedas, creo que no solamente nos toca el corazón, sino que nos toca el hígado también. O sea, a mí me da mucha rabia pensar que alguien pueda maltratar a una bebé de 2 años. 2 años. Y hacerle las cosas que le hace, pero pensemos, usted menciona el caso de Matapalo y menciona los 3 fallecidos, pero hay 2 niñas que sobrevivieron y que, por ejemplo, en el caso de la bebé que no fue agredida físicamente, pasó 2 días, una bebé de meses que no puede caminar, 2 días sin comer, llorando sin que la escucharan, etcétera, etcétera. Hablemos del caso del niño asesinado en Los Chiles, que tenía no sé cuántas agujas, 9, 7 agujas dentro de su cuerpo, según lo reveló la autopsia. Otro niño que pocos meses después, a propósito de lo que usted mencionaba de la tortura, con varias quemadas por chinga de cigarro. Entonces, es ahí donde yo pienso en lo siguiente: prevención, sí, prevención, volver a los valores. La educación aquí es fundamental. Tenemos que volver en el sistema educativo a no solamente con los niños que en el futuro van a llegar a ser padres de familia, sino con sus actuales padres de familia. Tenemos que volver y de alguna manera que el gobierno piense en hacer alguna campaña de valores. Yo creo en la prevención, creo que la prevención es lo más importante, pensando incluso a futuro, pero también creo en que definitivamente aquí, y por eso tenemos un proyecto de ley presentado en ese sentido, debe aumentarse las penas contra quienes agreden, contra quienes torturan y contra quienes aún más asesinan a un menor de edad. No puede ser posible que en Costa Rica no exista la figura en el Código Penal de tortura contra menores de edad. No existe. Nosotros la estamos proponiendo e incluso hemos llamado a algunas instancias y hemos enviado el proyecto a algunas instancias para que nos den su opinión. La Defensoría ha estado cerca de nosotros en este tema, pero no puede ser posible que no exista una figura penal para castigar a alguien que torture a un niño, cuando en Costa Rica hay gente torturando niños y niñas. El señor Gordon Jonathan Luis, quería preguntarle, positivamente hablando, hay un cambio, una tendencia mundial a legislar a favor de esta población vulnerable, a mejorar la legislación que ya existe, a tener una visión. Claro que sí, claro que sí, pero no nos olvidemos de que eso comenzó hace más de 25 años, cuando casi todos los países del mundo, y en este momento estamos esperando a solamente un país que ratifique, es la Convención sobre los Derechos del Niño. Un país, Costa Rica no es una excepción, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, acepta de que esa convención se convierte en ley de la tierra. La Convención sobre los Derechos del Niño habla profunda y apasionadamente sobre todos los temas que estamos hablando acá. Evidentemente, es fundamental el tema de la adecuación de las normas internacionales a la normativa nacional, cosa que en Costa Rica me parece que ha progresado relativamente bien con el Código de la Niñez. Tenemos la Agenda Nacional para la Niñez y la Adolescencia, etcétera. Lo que nos lleva a la conclusión es de que, comparando las normativas que existen y aquellas que eventualmente se sumarán, ante el análisis de que hay ciertas brechas y hay ciertos vacíos con la realidad que está sucediendo en el terreno, eso nos lleva obligatoriamente a la conclusión de que las leyes son fundamentales, no son necesarias, pero de que por sí no van a alterar significativamente los valores y las actitudes que llevan a los comportamientos violentos. Por eso nosotros decimos de que está todo muy bien tener campañas de decir, cambia tu comportamiento. Nuestro análisis nos lleva a la conclusión de que es insuficiente. Decirle a una persona, no golpees a la persona. Decirle al hombre en la calle, no le lances un piropo indebido a una señora, que es también una forma de violencia contra las personas y particularmente contra las niñas y adolescentes. Lo que tienes que hacer es que esa campaña tiene que ir un poquito atrás. Tienes que entender y hacer entender a las personas cuáles son las actitudes y los valores que lleva a esa persona a lanzar ese piropo en la calle, o que lleva al papá a darle un castigo repetidamente, el jalón de orejas, hasta uno lo ve públicamente en los centros comerciales, o peor aún, la práctica de crianza
negligente, que es sencillamente ignorar al niño y dejarlo ahí tirado sin darle ningún tipo de orientación, etc. Entonces, ayudar a la gente a comprender por qué le pegó al niño, por qué violó a la niña, antes de hacer campañas de, mira, meramente cambia tu comportamiento. Ahí yo sí quisiera finalmente compartir una experiencia que nosotros tuvimos en El Salvador, una experiencia donde allá el problema era fundamentalmente los homicidios contra las niñas, niños y adolescentes. Y el tema es que planteamos un concepto de la gente se tiene que indignar. Lo que dice el diputado es muy cierto, pero uno indignarse sin hacer absolutamente nada no sirve absolutamente de nada. Indignarse y solamente salir a la calle cuando hay un matapalo, cuando hay unos chilos, y no hacerlo diaria y constantemente en la vida de uno, no genera la diferencia que consideramos se podría generar si esa indignación viene acompañada de una acción concreta. Marcela González de Paniamor, decía el diputado Fabricio Alvarado que hay una pérdida de valores. Yo lo que creo, más bien, es que hay aparte de todo esto tan triste que sucede, hay un cambio positivo. O sea, tenemos una mayor, como sociedad, un mayor respeto hacia los derechos humanos. Ahora conversamos de esto. O sea, antes la violencia, bueno, todavía, pero digamos, antes muchísimo más la violencia era la puerta de la casa para adentro, nadie preguntaba, se decía, es lo correcto, ¿verdad? Y ahora, por lo menos, tenemos como sociedad, hemos dado el paso de que podemos discutir de esto, y como decía doña Olga, crecen las denuncias, ¿verdad? Y tenemos, no sé, como más interiorizado que estamos hablando de derechos humanos. Es un punto fundamental. Tal vez don Gordo le decía, tenemos la ley, tenemos el primer paso, por ejemplo, en la ley contra el castigo físico y trato humillante la tenemos, pero es el primer paso para lograr saltar a la acción y a la conciencia, y sobre todo a la interiorización de por qué voy a hacer el cambio. Porque si nada más asumo que eso no es adecuado, pero no sé cómo hacerlo, o me justifico en que no sé cómo hacer el cambio, no voy a tener realmente herramientas suficientes para aplicar otras técnicas, otras prácticas, otro estilo de relacionamiento. Paniamor cree profundamente que el cambio en las familias es posible, trabajamos por él y lo logramos. Y es un cambio preventivo que invita a las familias a reconocer su potencial, su saber, sus creencias, y a incorporar nuevos saberes que no han sido incorporados porque no los han vivido. Si yo crecí bajo el palo, bajo la amenaza, bajo el pellizco, bajo la nalgada, difícilmente voy a tener experiencias que me inviten a hacer el cambio. Tengo que hacer un proceso más de cambio personal, más de análisis, que no pueden ser talleres aislados, que no son simplemente procesos de sensibilización, que tiene que ser un esfuerzo sostenido con el Estado para que incorpore programas, podemos llamar entre comillas de formación, pero programas donde las familias participan de manera activa como agentes de cambio. Con la Dirección Nacional Sensinay tenemos 4 años de estar trabajando y formando el programa de formación en competencias parentales. Somos familia que hemos podido evaluar y que hemos trabajado con mucha evidencia científica de otros países, por ejemplo Noruega, Australia, que con base a sus realidades, Finlandia, han hecho cambios importantísimos, cambios de 3 generaciones, y que nos han permitido incorporar y reconocer en nuestro contexto, con nuestros recursos, que cuando las familias tienen un espacio, cuando se les invita y cuando se les da un acompañamiento sostenido, bien planificado metodológicamente, el cambio es posible. Y estamos hablando de familias de todo el país, familias que llegan a caballo y en botas de hule, y familias que están en el área urbano marginal en condiciones de violencia muy difíciles, que están logrando interiorizar nuevas pautas de relación. Y sobre todo a veces decimos, bueno, a la par del maltrato y la muerte, el castigo físico, ¿dónde queda? El castigo a la puerta de entrada. El castigo a la puerta de entrada para decirle a ese niño que no es lo suficientemente persona, porque a las personas no se les pega, si le estoy pegando le digo que no es persona, y que yo puedo hacer lo que quiera con él y que me pertenece. Porque el aumento del bullying, por ejemplo, no son temas aislados, realmente son procesos que están tejidos de una sociedad que asume que el que manda es el que tiene más poder, el que manda es el que está por encima, y el adulto siempre va a estar por encima del niño y la niña en esta lógica. ¿Cómo le digo yo a una niña que siempre le digo, aquí se hace lo que yo digo, usted diga que no, que le diga que no luego a su pareja, que negocie la sexualidad de manera responsable con su pareja, cuando toda la vida le dije que no podía decir que no tenía opinión, que no tenía posibilidad de contradecirme ni de dialogar? Entonces son bases fundamentales del cambio, un cambio que sí es posible, que sí es preventivo y que en nuestro contexto tenemos resultados de que se puede sostener.
¿Qué papel está cumpliendo en estas realidades, estos contextos, don Fabricio, instituciones como el PANI? Bueno, hay dos cositas que yo quería mencionar precisamente a partir de lo que mencionaba la doctora en cuanto al aumento de si es al final aumento de las denuncias o aumento de la violencia. En efecto hay de las dos, pero obviamente el caso de Matapalos nos demuestra que todavía hay un vacío en el tema de la concientización que debe tener el pueblo para denunciar. O sea, en el caso de Matapalo hay llamadas, hay denuncias, las autoridades van y la respuesta es el silencio por parte de vecinos y del mismo estadounidense que al final se convirtió en víctima. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, precisamente hablando de campañas de concientización, no solamente nos referimos a campañas al seno de la familia, es decir, al hombre y a la mujer y a los miembros de la familia para que no se agredan entre sí, sino también a la población en general para que no calle, para que denuncie. Eso es importantísimo. Ahora, con el Patronato Nacional de la Infancia, yo he tenido una relación, así como con el Hospital de Niños, precisamente por mi función de presidente de la Comisión de Niñez en la Asamblea Legislativa, y yo creo que hay muy buenas intenciones. Nos hemos reunido ya en varias ocasiones diciéndole a doña Ana Teresa León, presidenta del PAN, y a sus asesores aquí, y nos hemos sentado con toda la comisión diciendo, bueno, hagamos una mesa de trabajo donde ustedes nos digan qué es lo que se necesita para que el PANI pueda tener más eficiencia, para que en estos casos no se actúe cuando ya no hay nada que hacer, o no llegue el PANI cuando ya no hay nada que hacer. En casos como este en particular, yo por lo menos tengo la inquietud de revisar cuáles son esos protocolos, porque por lo menos en mi opinión muy personal, creo que Fuerza Pública o PANI o cualquier otra institución que tenga que intervenir en estos casos no se pueden conformar con una primera respuesta negativa o con un primer silencio en el que alguien les diga, no, aquí no está pasando nada, porque precisamente detrás de esa respuesta puede existir temor, puede existir la posibilidad de represalias, etcétera, etcétera. Tenemos, ahora que estamos hablando del tema, tenemos en línea a doña Ana Teresa León, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. Buenos días, doña Teresa, ¿nos escucha? Sí, mucho gusto. Mucho gusto, doña Ana Teresa. Una de las reacciones primeras de la gente cuando suceden casos como este del Matapalo, ¿verdad?, que uno lo ve muchísimo en redes sociales o en los comentarios de las notas periodísticas, es ¿y dónde estaba el PANI? ¿Qué pasó con el PANI? ¿Por qué el PANI no atendió? ¿Por qué no nos cuenta un poco en el contexto de esta discusión que estamos teniendo la realidad de la institución para que la gente pues entienda un poco y reaccione diferente hacia estas situaciones? Sí, tal vez el tema principal de fondo es que la violencia es un fenómeno que tiene aspectos, al igual que las personas, aspectos de carácter biopsicosocial. Entonces, cuando se dan un conjunto de factores negativos, para decirlo así, por ejemplo, una persona muy alterada, una persona intoxicada desde el punto de vista biológico, una persona inclusive a veces hasta con predisposiciones a ser agresivo, junto con problemas de carácter psicológico o mental, alteraciones, frustraciones, enojo, furia a veces también, ¿verdad? Y factores sociales como conflictos de pareja, malas relaciones en la familia o en el grupo, inclusive en la escuela también, problemas de comunidad violenta o de ambientes asociados al narcotráfico, etcétera. Toda esa combinación de factores es la que conduce a lo que podríamos llamar como una reacción explosiva como la que pasó en el caso de Matapalo. No es un solo factor ni una sola situación. Yo quisiera que lo que quede claro es que este es un fenómeno sumamente complejo, que en algunos casos, y como lo dice la literatura muy claramente, una buena cantidad es prevenible, pero hay algunos casos que son inevitables. Es decir, cuando se conjugan todos esos factores, ni aunque estemos el PAN y la policía, el INAMU y otros que tienen que estar ahí en esta situación, es prevenible exactamente. Y le quisiera mencionar que en este caso en particular, el PANI estuvo ahí, se hicieron visitas a la casa, se habló con la gente, y ayer casualmente yo tuve la oportunidad de ver a la niña más pequeña, no la que está en el hospital de niños, porque la que está en el hospital de niños está efectivamente agredida, muy afectada, en shock, pero la niña más pequeña, si usted observa a esa niña está en perfectas condiciones. Es una niña muy bien estimulada, muy
muy bien cuidada, etcétera. Entonces, nosotros como patronato no podemos andarle quitando los niños a todas las familias por sospechas. En este caso no es ese el tema principal. El tema principal es que había violencia entre adultos, problemas de violencia entre adultos, faltas de respeto y otras cosas que se estaban dando en esa familia que afectan terriblemente en forma directa o indirecta a las personas menores de edad. Pero en este caso, no estoy hablando de otros, en otros podría ser que hayan habido cosas, pero en este en particular, el PANI asistió, el PANI habló con la gente y a pesar de esto, y como le digo, la evidencia concreta que es la niña, por ejemplo, en este caso, estaba bien cuidada, entonces no podemos andarle quitando, y esa no es la tarea del PANI, por eso estamos tratando ahora, y yo le agradezco a las otras personas que están en la mesa con usted, porque todos ellos nos están ayudando en esto. El patronato y el país en general nos tenemos que mover a la prevención y a la educación, porque llegar a la situación como esta que hemos vivido, tan trágica, tan lamentable, es esperar a que se dé el incendio, como digo yo, y los niños estén quemados. Lo que tenemos que hacer es empezar por educar a las familias y hacer una identificación temprana de aquellos factores que después conducen a tener que denunciar. Explico, por ejemplo, ninguna situación de estas de violencia se da de un momento a otro. Empieza en pleitos en la familia, discusiones, faltas de respeto, indiferencias, todas esas manifestaciones que empiezan en detalles en la interacción entre personas, que empiezan a escalar y escalar y escalar. Es decir, ahí es donde las familias, las comunidades, las escuelas, los colegios, tenemos que trabajar en lo que llamamos educación socioemocional. Tenemos que trabajar en las campañas, que ya venimos haciendo varias campañas que también han sido efectivas, pero tenemos que seguir y continuar haciendo eso. Trabajando talleres, trabajando las academias de crianza, que otras instituciones también nos ayudan. Tenemos que hacer todo eso, pero tiene que darse, primero que nada, conciencia en cada persona, en cada familia, de que los problemas de violencia empiezan ahí, o en la escuela también, o en otras circunstancias. Y es ahí donde necesitamos trabajar y tomar conciencia que hay que relacionarse de otra manera. Hay que respetarse, hay que tener solidaridad, ¿me explico? Porque si no, no vamos a acabar nunca con esta epidemia. Voy a interrumpir un momentito, doña Ana Teresa. Tenemos algunas reacciones en redes sociales. Le pido a nuestro coordinador de información de esta mañana, David Roversi, para que a ver si ya las tenemos listas. La primera que tenemos es de Sonia Marín. Sonia Marín, sí, es esa. Dice, ¿qué hacen los niños para merecer tanto maltrato? Si callas, eres cómplice. Don Romano González pregunta que hay que entender mejor las causas y nos pregunta si hay un perfil de la persona agresora en nuestro país, algo también muy importante. Y Nadina, todo esto son reacciones en Twitter, dice pérdida de valores, o sea que hace 30 años no sucedía. Le recuerdo al diputado que antes también pasaba y era más bien aceptado socialmente. Son algunas de las reacciones que tenemos en nuestras redes sociales. Yo quería preguntarle a doña Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños, doña Ana Teresa decía, ¿verdad?, que se necesita una reacción interinstitucional para atacar a profundidad este tema. Y yo siempre he tenido una duda de por qué es que nuestro sistema de seguridad social, ¿verdad?, no nos atiende integralmente también en la parte psicológica, ¿verdad?, que eso ocurre muchísimo en sistemas de seguridad social a nivel internacional y que podría ser una herramienta importante para la prevención, para tratar de modificar y la prevención de actitudes y acciones violentas como las que estamos viviendo. Decía doña Teresa, es un proceso, ¿verdad? No es la violencia no ocurre de un pronto a otro, sino que tiene siempre muchas luces de alerta. Sí, coincido plenamente con la opinión de doña Ana Teresa y creo que es importante aportar que los países que han tenido éxito en programas de salud pública que impactan en las cifras de violencia, el éxito de estos programas se ha basado fundamentalmente en el primer nivel de atención, en atención primaria. Por ejemplo, hay experiencias interesantes en Australia y en los Estados Unidos, donde se diseña una herramienta mediante la cual una enfermera
o un técnico de atención primaria visita casa por casa en el primer mes de vida de un bebé y detecta ciertos factores de riesgo que constituyen este comentario que nos hacía ahora alguno de los televidentes en relación con la posibilidad de que haya ahí un potencial agresor. Y en esas familias se da un seguimiento mucho más cercano y se incluyen programas de lo que se llama parentalidad positiva para lograr prevenir que sucedan casos de violencia. En Costa Rica y en el Hospital de Niños, digamos que yo diría que es el penúltimo eslabón en la cadena de violencia, porque lamentablemente el último es la medicatura forense, es el penúltimo. Los agresores típicos tienen ciertas características. Muy común que sean padres adolescentes. Muy común que en esa familia se consuman drogas o se consuma alcohol. Muy común también que haya antecedentes de hechos delictivos dentro del hogar. Un 25% de estos padres, a su vez, fueron víctimas de violencia infantil. Muy común también que el padre o la madre vivan en condiciones de pobreza. Muy común también que se dé en familias monoparentales. Y casi siempre hay algo interesante en el perfil de los agresores. El agresor casi siempre no está involucrado en el cuidado completo del niño, sino que llega solamente en ciertos momentos del día. Me queda un minutito para cada uno de ustedes antes de finalizar. Don Gordon Jonathan Lewis. Bueno, yo creo que un programa de esta índole no puede acabar en una nota negativa. No estaríamos aquí todos si no creyésemos de que el cambio es posible. Entonces creo que hay que fomentar un espíritu de optimismo, de que el cambio es posible, pero hay que reconocer de que la violencia hacia las niñas en Costa Rica es un fenómeno verdadero, viene creciendo, viene impactando más a niñas y niños de edades cada vez más cortas en su ciclo de vida, y que eso le hace mal al país, le hace mal al crecimiento económico, a la productividad, al tejido social y al empoderamiento de las familias. Hay que poner al niño al centro, alrededor del niño una comunidad fuerte, una familia que los ama, una escuela que también los protege, y alrededor de esos tres ámbitos hay que poner a las leyes que funcionen, a las políticas que estén empoderadas y a los programas bien financiados, y aquí comprometer nuevamente el apoyo de UNICEF a todas las iniciativas del país en ese sentido. Doña Marcela, me dicen que tengo muchísimo menos tiempo, 5 minutos. Dígame, por favor, los una niños frase de son cierre. ciudadanos hoy, en el ahora, y merecen ser tratados como personas. Y la parentalidad responsable, retadora y respetuosa de su derecho, no podemos esperar más. Don Fabricio. Yo creo que definitivamente la prevención es lo más importante, estoy completamente de acuerdo. Como me decía una persona en las redes sociales sobre este tema, eso sí, la prevención y la represión no se oponen, se ayudan entre sí. Entonces hay que trabajar en las dos áreas, porque lamentablemente sí ha aumentado, como decía don Gordon, ha aumentado no solamente cualitativamente, o más bien cuantitativamente, sino que también cualitativamente, y eso es preocupante. Lo positivo que podríamos rescatar, siguiendo la línea de don Gordon, es que estos casos que nos hacen sentir tristes e indignados, por lo menos nos concientizan, y de alguna manera creo que eso hará que la gente que antes no denunciaba se anime a denunciar ahora. Doña Ana Teresa, que está en línea, Ana Teresa León, presidenta del PANI. Sí, 30 nada más segunditos. para mencionar muy brevemente, se trabaja en este momento un plan interinstitucional, intersectorial, sobre el tema de la violencia contra los niños y las niñas. Es un trabajo que estamos haciendo con todos los niveles, la parte educativa, la parte de atención y también, como dice don Fabricio, la parte represiva. Entonces es un plan interinstitucional e intersectorial que creemos puede dar una respuesta. No es lo único, pero tenemos que profundizar, intensificar tanto el conocimiento del problema, de la dinámica del problema, como los fenómenos que lo asocian y los factores protectores y los factores de riesgo que hay que abordar para poder sacar adelante este problema. Muchísimas gracias, doña Teresa. Una frasecita, doña Olga. Muy corto, pero decirle a los papás y mamás costarricenses y a los ciudadanos: denuncien sospechas de violencia, involúcrense en la crianza de sus hijos, enseñen con el ejemplo a ser tolerantes,
y promuevan la espiritualidad, porque ese es el mejor antídoto contra la violencia. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Por favor, pasen un fin de semana sin violencia, por favor. Les dejamos con una notita de cultura de nuestra compañera Katy Meneses y con eso terminamos RTN Revista. Que tengan feliz fin de semana.